Muchísimas gracias. Yo espero que se me esté oyendo bien y que las cuestiones técnicas estén funcionando. Muchas gracias por la invitación, Chiara y Luigi, queridos amigos y colegas, además de la muy querida Universidad de Barcelona, en la que he tenido también el privilegio de estar en varias ocasiones, precisamente por invitaciones que muy generosamente me ha hecho el Departamento de Historia y, por supuesto, mi querido amigo Luigi. Por supuesto, donde está el grueso de la información, en esto no hay equívoco, no porque estudiemos Brasil en la monarquía hispánica los archivos tienen que ser españoles, no, los archivos fundamentales siguen siendo los archivos portugueses. Y los archivos portugueses, los más importantes, o que para nosotros son más importantes, están en Lisboa. Y son, básicamente, iba a decir tres, no, son fundamentalmente cuatro. Uno es Arquivo Nacional da Torre do Tombo, es el Archivo Nacional de Portugal, en el que hay una riquísima documentación de casi todos los periodos que puedan imaginar de la historia de Portugal. Y sobre este periodo hay mucho material, mucho realmente, sobre todo en lo concerniente a órdenes religiosas, a nombramiento de cargos, cuestiones muy diversas. La Biblioteca Nacional, donde hay tesoros, por ejemplo, el apógrafo del Diálogo de las Grandezas de Brasil, que acabamos de publicar con traducción en español. Uno de los dos apógrafos, uno está en Leiden, el otro está en Lisboa, pero como este yo les citaría muchísimos otros que están en esa institución, en esa Biblioteca Nacional. Otro es, por supuesto, el clásico Archivo Histórico Ultramarino, el AHU, que junto con Sevilla, podemos decir, son de los dos pocos, seguro que hay más que se me escapan, pero son de los archivos dedicados única y exclusivamente a la historia colonial de un país. Efectivamente, en el Archivo Histórico Ultramarino ustedes van a encontrar la documentación relativa a la expansión portuguesa, tanto en América como en África como en Asia. Es verdad que sobre la documentación de Brasil ha ocurrido algo muy importante y es que misiones brasileñas, con iniciativa brasileña de la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, desde finales de los 70, más bien desde finales de los 80. En los 70 lo que hacían era microfilmar, pero a finales de los 80, ya cuando empezó la cuestión de digitalizar documentos, hubo misiones de la Biblioteca Nacional de Brasil lideradas por Esther Bertoletti que llegaron al Archivo Histórico Ultramarino, agarraron los microfilm que había allí y los empezaron a escanear. De ahí salió lo que llamamos Proyecto Resgate, el Proyecto Rescate, así llamado. Lo tienen en internet, si lo buscan así, Proyecto Resgate, les va a salir. Resumidamente, más de 3 millones de imágenes de alta resolución que son el producto de la digitalización de prácticamente todo el material que en el Archivo Histórico Ultramarino de Lisboa hay sobre Brasil. Con lo cual, realmente ahora a ese archivo vamos poco, o vamos buscando algunas cosas que se escapan de esa digitalización, porque algunas hay, o también porque hay un problema con la digitalización y es que digitalizaron los microfilms y a veces los microfilms estaban mal hechos, estaban o desenfocados o a veces hasta ilegibles. Entonces, a veces tenemos que ir a ese archivo a ver el documento original para evitar estos problemas de lectura. Y luego, otro gran archivo que hay en Lisboa es la Biblioteca de Ayuda. Saben que cuando la familia real portuguesa viajó o huyó, ¿no?, como quieran, a Brasil en noviembre de 1807, llegando a Salvador en enero de 1808 y a Río de Janeiro en marzo de 1808, donde vivían o habían empezado a vivir era en el Palacio de Ayuda, un palacio neoclásico en el que en esos momentos estaban empezando y pasaban tiempo allí. Y, curiosamente, al lado del Palacio de Ayuda está el Jardín Botánico de Lisboa, que fue el modelo para el Jardín Botánico de Río de Janeiro, fundado precisamente por el príncipe Dom João y luego desarrollado por su hijo Dom Pedro, ya cuando Brasil se convierte en imperio. Entonces, ese Palacio de Ayuda tenía un material, tanto de manuscritos como de libros, que no viajó con la familia real portuguesa, porque la familia real portuguesa no viajó sola, bueno, viajó con todo el Estado portugués, 15.000 personas en aquel viaje, y se llevaron pues las joyas de la corona, literalmente las joyas, las cuberterías, el vestuario y también la biblioteca, que fue el embrión de la Biblioteca Nacional de Brasil, que está en Río de Janeiro.
Pero esa parte concreta que estaba en ayuda no viajó, se quedó allí y entonces tenemos una información muy buena y muy valiosa sobre el periodo colonial de Brasil en esa biblioteca. Y bueno, pues ya digo que esa es nuestra composición de lugar en cuanto a archivos. Ya digo, esta interpretación más o menos clásica que hacemos de interpretación de documentos, pues vamos a los archivos, encontramos documentos, nos responden algunas preguntas, los interpretamos, los transcribimos y escribimos nuestros textos. Pero ya desde el principio pensamos que deberíamos trabajar de manera distinta. Una de las cuestiones que nos llevaron a crear la base de datos Brasilis, que es de lo que voy a hablar ahora, fue que creíamos y seguimos creyendo, realmente es así, que la mirada tiene que ser diferente. La mirada tiene que ser una mirada distinta al periodo también desde el punto de vista metodológico. ¿Cómo podemos responder mejor a la pregunta de cuál fue el impacto del gobierno español, o como quieran, gobierno de los Habsburgo, sobre el territorio de la América portuguesa? Pues pensamos, yo creo que lo mejor es preguntarles a los protagonistas, es preguntarles a las personas que en aquel periodo tuvieron relación con el territorio de Brasil o de la América portuguesa. Y ese tuvieron relación es algo muy amplio. Puede ser una persona que nació allí, puede ser un comerciante que pasó puntualmente por allí, o puede ser un agente de la corona que tuvo un cargo en una ciudad de aquel lugar. O puede ser también un comerciante que en Ámsterdam recibe azúcar de Brasil. Aunque él no haya pisado ese territorio, efectivamente, él tuvo una relación comercial con ese territorio. Esa fue la idea inicial que nos llevó a plantear o a crear la base de datos. Ahora les voy a compartir aquí la pantalla. La base de datos Brasilis. No sé si me están viendo ya que estoy compartiendo. Si me pueden confirmar, por favor. Tenemos, sí, sí. Perfecto. Bien. Pues brasilis.usal.es, como ven aquí, es la dirección de esta base de datos que está en Internet abierta, la puede consultar cualquier persona. Desde el principio nos planteamos también esto. Esa base de datos no puede ser una base de datos cerrada en la que solo nosotros podamos encontrar la información, sino que tenemos que abrirla. Tiene que tener una información que pueda ser utilizada por casi cualquier persona que trabaje sobre este periodo, para evitar una cuestión que todos hemos tenido como investigadores en historia. Es decir, los primeros meses en un archivo son prácticamente de intentar ubicarte en el lugar. No es nada fácil trabajar en Simancas, no es nada fácil trabajar en el Archivo General de Indias. No es fácil trabajar, para nosotros que vamos desde España, trabajar en Portugal, no porque sea Portugal, porque son muy amables y siempre hemos tenido una buena acogida allí, sino porque efectivamente hay que entender bien la estructura del archivo, hay que entender bien la trayectoria o la historia de los documentos que llegaron allí, y esto pues realmente entraña una cierta dificultad. Por cierto, que no he hablado, estamos hablando de Brasil y no he hablado de archivos de Brasil, no porque los quiera discriminar. Y hay dos fundamentales, ¿no? El Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional, los dos en Río de Janeiro. Tengo que decir que son muy buenos archivos, que tienen materiales interesantes, pero que efectivamente en esta cuestión concreta que nosotros trabajamos de 1580 a 1640 no son los archivos principales. Tienen algún material especial e interesante, pero en muchos casos son copias de materiales que tenemos también en Portugal, y solo puntualmente hay cosas que están allí y no están en Europa. Entonces, bueno, pues a pesar de que efectivamente es muy, muy interesante, y como hemos hecho, ir a trabajar a Río de Janeiro, yo diría, eviten lo que yo, en fin, tuve que hacer por circunstancias. Yo tuve que ir en enero y, en fin, trabajar en los archivos en Río de Janeiro en enero, que es verano, río 40 grados, como dicen, pues, en fin, pues se hace más complicado precisamente porque las temperaturas son muy altas. Entonces es mejor, yo diría más para mayo, junio, son momentos en los que ya el calor remite y se trabaja mucho mejor en Río de Janeiro. Pero fundamentalmente esos dos son los archivos que allí utilizamos. Bien, pues como digo,
la idea fue hacerle la pregunta de cuál fue el impacto del gobierno de los Habsburgo a los protagonistas. Entonces creamos la base de datos Brasilis. Como ven, está financiada por, en primer lugar, el proyecto Redes Políticas, Comerciantes y Militares en Brasil durante la monarquía hispánica y sus postrimerías, 1580-1680. Fue el primer proyecto que tuvimos del ministerio en aquellos años Mineco. El segundo, circulación de personas, libros, objetos y noticias entre Brasil y los territorios de la monarquía hispánica, 1580-1668, desde 2017. También Mineco, aunque ahora ya las competencias de investigación han pasado al Ministerio de Ciencia e Innovación, MICIN. Y bueno, ahora estamos empezando ya, todavía no hemos cambiado la página porque la estamos transformando, pero estamos ahora trabajando con un proyecto de la Junta de Castilla y León sobre intercambios culturales, transculturación y castellanización en los territorios del Reino de Portugal y del Estado de Brasil. Ese es el que está ahora financiándonos la parte de software informático de esta base de datos. Bien, pues con los colegas, como ven aquí muchos de muy diversas universidades, de la Universidad de Salamanca, por supuesto de la Universidad de Barcelona, donde tenemos al propio Luigi, a vuestro profesor, tenemos personas de la UNILA de Brasil, de la Federal Rural de Pernambuco, de la Unifespe, por supuesto Ana Paula Mellani de la Universidad de San Paulo, por supuesto Enrique Rodríguez Moura de Bamberg, profesoras de la Unirío de Río de Janeiro. Tenemos a Leonardo Barletta, incluso, que nos ayudó mucho en la parte de la cartografía, que estaba en la época en Stanford. Tenemos a Tiago Gil, por supuesto, de la Universidad de Brasilia, que también nos ayudó con su atlas digital de la América Lusa a realizar toda la parte de mapas. Bien, nos hemos propuesto literalmente introducir en esta base de datos todas las personas que tuvieron relación con Brasil entre 1580 y 1640. Me dirán, qué cosa ilusa. Sí, es verdad, puede ser iluso, pero como no vamos a llegar a todas, pues en ese camino llegaremos a parte de ese conjunto que, bueno, no crean que, en fin, que es tanto. Dice Fragoso, João Fragoso, un importante historiador brasileño, en una de las últimas obras que ha publicado, Historia colonial de Brasil, precisamente. Él cifra en estos años iniciales del siglo XVII la población, dice la población que va a misa, es decir, personas que eran católicos porque habían venido de Portugal o que habían sido convertidos al catolicismo, es decir, forzosamente por parte de las órdenes religiosas, dice que no eran más de 30-35.000 personas. Luego estaría, por supuesto, la población indígena, que era muy superior a esta cifra. Se calcula que en el siglo XVI habría, antes de la llegada de los portugueses, entre 2,5 y 6 millones de habitantes en ese territorio de Brasil. Ahora ya, a finales del XVI, muchos ya habían muerto, por supuesto por las guerras, por supuesto por las enfermedades y por supuesto por el estrés, ¿no?, de las demandas de los colonos. Ya había empezado esa hecatombe demográfica a la que asistimos también en América hispánica. Probablemente un poco, la hecatombe demográfica indígena en Brasil va un poco más retrasada y la tenemos mucho más intensa en el siglo XVII. Pero digo que esa población, digamos, de ir a misa, ¿no?, como dice Fragoso, es de unos 30-35.000, y fíjense que hoy tenemos en la base de datos 4.300 personajes. Esto es el 10%, o un poco más del 10% de esa población. Entonces, estamos en cifras que para periodos no estadísticos, ¿no?, antes de la estadística como tal, o antes de los censos, o antes de que se oficializaran los registros de personas, es mucha gente. Una idea fundamental en esta base de datos desde el principio es que cuando introducimos un personaje, ese personaje tiene que tener asociada obligatoriamente una fuente. No podemos introducir a alguien si no ponemos antes la fuente de la que viene. Entonces, eso nos lleva a que tengamos aquí 1.309 referencias bibliográficas. Fíjense, para un periodo sobre el que solemos decir que hay muy poco escrito. Bueno, pues no tampoco, o tal vez hay menos, eso sí es verdad. Si ustedes ven el siglo XVII o si ustedes ven el periodo colonial de Brasil, van a tener muchas obras escritas para el siglo XVIII, muchas menos para el siglo XVII, pero en ese siglo XVII hay muchas menos obras antes de 1640 que después de 1640. Es decir,
Es como si la restauración portuguesa o la llegada del Braganza en 1640 hiciera que los ingleses empezaran el siglo XVII justo en ese momento y no antes. Nosotros hacemos lo contrario a la tendencia general, ¿eh? Nos vamos a los periodos en los que menos se ha estudiado, menos se conoce, que son los momentos del gobierno Habsburgo. Tal vez esto ocurre porque hay una conciencia general, fíjense, antes de que nosotros hiciéramos aquella pregunta, ya había una conciencia de que antes de 1640 pasaban cosas un tanto distintas que después. ¿Eh? Hay quien dice también que porque hay menos fuentes, pero fíjense, las referencias documentales que tenemos ahora son 2.195 y les estoy hablando de referencias que van al folio, ¿eh? No son legajos de Simancas, donde puede haber, en un legajo de Simancas grande puede haber hasta, ¿qué les diría yo?, 1.000 hojas. No, estamos hablando de una carta, estamos hablando de un albará, estamos hablando de un nombramiento de un cargo, es decir, ya fuentes muy concretas que nos están llevando a un conocimiento ya muy pormenorizado de este territorio y de este periodo que estamos investigando. Con estas premisas en mente, es decir, vamos a buscar la respuesta en personajes de la época. Vamos a buscarlos en las referencias bibliográficas y documentales y todo esto lo vamos a integrar en una base de datos que sea pública. Claro, ¿qué ocurrió en aquel momento cuando pensamos esto? Dijimos, bueno, pues entonces tendremos que utilizar un software de alguna de las bases de datos que ya existen, por ejemplo, FileMaker o, ¿qué les diría yo? Access, ¿no? Que son las que yo recuerdo en la época, ¿no? Porque estoy hablando de los años 12, 13, 2012, 2013, eran las bases de datos que más usábamos, individualmente. No era, por un lado no era posible porque no podíamos transformar bases de datos que son de pago, son software de pago, en bases de datos que fueran utilizadas o fueran consultadas de manera masiva. Nos resultaba muy difícil también que investigadores en distintas universidades, separados por océanos, como están viendo, trabajaran a la vez en esas bases de datos, y de hecho esas bases de datos no permiten esto de manera fácil, ¿eh? De hecho, alguna de ellas, cuando hay más de X personas conectadas, inmediatamente cortan porque solo permiten un número muy, muy pequeño de personas trabajando a la vez. ¿Qué tuvimos que hacer? Tuvimos que desarrollar un software propio, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos, como ven aquí arriba en la base de datos, un registro de la propiedad intelectual, ¿eh? Con todos los derechos reservados, porque detrás de todo esto que están viendo aquí hay un desarrollo informático. Por supuesto, no lo he hecho yo. Esto se lo debemos fundamentalmente a Ignacio Moreta, que es el informático que ha trabajado más para la base de datos, aunque había otros antes, pero él es el principal. Que cuando yo le transmito todo esto que les estoy diciendo a ustedes, ya de manera un tanto prolija, porque ya incluso estoy pasando de la hora, pues él transforma esto en el lenguaje HTML, que es el que hay que, evidentemente, utilizar para transformar todo esto en una base de datos. Si ustedes entran en la base de datos, cuya dirección tienen aquí, van a poder entrar desde diferentes puntos o formas de acceso. Unas personajes, que es la principal, ya han visto antes 4.300 personajes, otros por referencias bibliográficas, otros por referencias documentales, y luego tiene toda la parte de geolocalización. Lo que hemos hecho es que muchos de los datos de los personajes, como lugar de nacimiento, como lugar de defunción, como lugar del cargo, o incluso los viajes que hicieron, son geolocalizables, por lo tanto tienen un lugar. Bueno, me dirán ustedes, claro, es que hay puntos que en el siglo XVII no estaban exactamente donde están hoy, de acuerdo, pero tenemos que aproximar. Y entonces, todo eso que es geolocalizable lo hemos transformado en mapas, que ahora les voy a mostrar, y la última parte digamos, el último avance que hemos tenido ha sido el de crear todo el mapa de grafos, es decir, de relaciones entre las distintas personas de las que tenemos los datos para realizar esta reconstrucción de relaciones. Les muestro rápidamente algunas de estas partes. Personajes pueden entrar y ven aquí ya el listado, digamos, de esas personas que tenemos introducidas, de la 1 a la 4.329.
Yo aquí tengo seleccionada la que me lo muestre 25 personajes por pantalla y como ven, bueno, las pantallas serían infinitas, ¿no? Porque llega a 4.300, pero son muchísimas, ¿eh? Y podemos tener posibilidades de búsqueda. A ver, esto no es Google, porque Google ya nos tiene acostumbrados a que nos encuentra todo de manera fácil. Nosotros, en fin, no hemos desarrollado el algoritmo de Google ni podemos. Imagínense que Microsoft lleva no sé cuántos años intentándolo y no ha podido como para poder nosotros. Entonces, nosotros tenemos, bueno, pues un motor de búsqueda relativamente amplio con algunas limitaciones, pero fíjense, por ejemplo, que yo busco aquí Francisco de Sousa, ¿eh? Solo para enseñarles un personaje de los muchos que tenemos, Francisco de Sousa, que fue gobernador geral do Brasil, gobernador general de Brasil. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues ponemos informaciones básicas. Francisco de Sousa, género masculino, el asunto comercio político, lugar de defunción San Paulo, fecha de defunción, no tenemos la fecha concreta del nacimiento. Ponemos alguna información en observaciones sobre este personaje, gobernador de Brasil entre 1590 y 1602. Si ustedes buscan Francisco de Sousa en Wikipedia van a tener un texto mucho mayor, pero nosotros no queremos eso. Nosotros no queremos hacer aquí un diccionario de personajes. Cuidado, porque la siguiente etapa que tenemos que hacer, y estamos ahora desarrollándola, es crear un diccionario histórico, histórico, biográfico y temático de Brasil en la monarquía hispánica, donde sí vamos a tener una entrada específica sobre Francisco de Sousa y sobre muchos otros ya mucho más desarrollada. ¿Por qué esto es tan escueto? Porque lo que nos interesa más es esto que ven aquí. Aquí tenemos los cargos. Nosotros podemos buscar aquí, por ejemplo, en el motor de búsqueda gobernador y nos va a salir todos los gobernadores que tuvo Brasil en este periodo. Nos interesa saber si estuvo en la corte, esa es otra de las preguntas que nos hacemos, es decir, si las personas que vivían en Brasil o que tuvieron relación con Brasil viajaron a la corte, es que viajaron con una información que pasaron a la corte y la corte se fue creando una imagen sobre este territorio. Entonces, esa es una cuestión que también nos interesa mucho para entender cómo estaba funcionando esto. Por supuesto, este hombre hizo unos viajes, vean aquí, Lisboa, Bahía, Bahía, Vitória, Río de Janeiro, San Paulo, eso es un itinerario. Luego se relacionó con todos estos personajes que ven aquí, que son muchos, por supuesto, una persona de su rango tenía mucha relación. Le tenemos fichado, digámoslo así, en muchas referencias documentales, como ven, en muchas referencias bibliográficas también, porque es un personaje que concitó bastante interés por la historiografía. Aquí ven ya el mapa en el que pueden ver los itinerarios que hemos marcado antes, y los ven ya sobre un mapa específico, y al final nos da, como ven aquí, su árbol, su grafo, como se llama. Cualquiera de estos puntos que apretemos nos va a dar el nombre. Incluso si nosotros subimos un poquito aquí el zoom, ya nos aparecen, como ven ahí, muchos de estos nombres. Cada una de esas aristas, como se llaman, tiene un color, como ven ahí rojo, como ven ahí otras son grises, otras son verdes, otras son negras. El código está aquí, negro relación comercial, azul relación familiar, verde relación militar, rojo relación política, amarillo, relación profesional y gris, relación social. Entonces, de cada uno de los personajes que tenemos todos estos datos, se confecciona esta especie de ficha, como ven, muy prolija. Nosotros tenemos después, como ya hemos dicho, los mapas. Les voy a mostrar tal vez el más, en fin, el que nos da más información y tal vez el más espectacular es el mapa de los itinerarios. Damos unas instrucciones también para que las personas que lo consulten sepan de qué hablamos, pero miren ustedes que tenemos ahora aquí, son más de 300 viajes que tenemos aquí ya consignados con los lugares. Ven aquí, si yo aprieto aquí, donde dice 150, son los viajes que pasan específicamente por Recife, que era evidentemente el puerto de Pernambuco, donde había muchas relaciones y por supuesto pasaban muchísimos por ese lugar. Entonces, si nosotros nos vamos a Europa, por supuesto vemos relaciones aquí, ven, de Brasil con prácticamente todo el mundo. Decía Ambrosio Fernández Brandão en Las grandezas de Brasil de 1618, Brasil es plaza del mundo. De alguna manera este mapa lo demuestra, ¿no? Porque hay personas que pasan por Brasil y luego van, como ven incluso hasta Goa.
Como ven, hay muchas personas que en estos viajes pasan, por supuesto, ven ahí, esto es Lisboa. ¿Mm? Cada personaje que sabemos que pasó por Lisboa y que después pasó por Brasil, lo tenemos aquí bien expresado, ¿no? En todos estos puntos, en estas flechas, como ven, que son flechas de itinerarios, ¿no? Y luego, pues, si ustedes fueran a la base de datos, verían el grafo de relaciones del que también, en fin, estamos orgullosos porque miren lo que hemos conseguido una especie de, como ven ahí, de planeta Brasilis, ¿no? O de universo Brasilis. Cada uno de estos puntitos que ven es un personaje. Cuando ponen el cursor sobre él, les aparece su red. Cualquiera de ellos, ven aquí, Antonio de Luna, Bartolomeu Ramírez, André Pereira. Si ustedes aquí pusieran un nombre, les saldría. Vamos a poner el que hemos visto antes, por ejemplo, Francisco de Sousa. Aquí lo tienen. Como ven, en fin, esto gracias a Ignacio, el software funciona muy bien. Depende de la conexión. Como han visto, yo tenía antes un problema, se me ha cortado la conexión, pero ahora la tengo ya bien por cable y va muy bien la base de datos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues que este mundo, este es un mundo conectado, muy conectado, como han visto, es decir, la circulación es una cuestión fundamental. Yo voy a interrumpir ya aquí la conexión, o sea, la presentación que estoy realizándoles. Creo que ahora ya se me ve a mí, ¿verdad? Porque esa cuestión de la circulación, además, se ha plasmado en el libro que acabamos de publicar. Yo no he venido aquí a vender mi libro, no se preocupen, pero sí que quiero destacarlo fundamentalmente porque es un libro que hemos editado tanto su profesor, José Luis Ruiz Peinado Alonso, al que cariñosamente y familiarmente conocemos como Luigi, también mi colega, nuestra colega de la Universidad de San Paulo, Ana Paula Meggiani, y yo mismo, este libro que ha aparecido en Silex en Madrid en 2020, Redes y Circulación en Brasil durante la monarquía hispánica. Y en algunos de los artículos, si no en todos, pues ya aparecen los mapas que hemos desarrollado en la base de datos, porque a partir de ellos tenemos ya conclusiones y resultados de la investigación. Ya sabemos bastante, ya tenemos bastantes personas, por ejemplo, que viajaron a la corte, sabemos los motivos por los que viajaron y sabemos qué resultado dieron esas visitas. Ya sabemos, por ejemplo, qué personas estaban circulando entre Lisboa y después iban a Madrid y después iban a Brasil y por qué hacían esos circuitos. Ya tenemos identificados muchísimos comerciantes que hicieron contratos en Ámsterdam, pero que tenían viajes y que circulaban y que comerciaban con productos de Brasil. Ya estamos empezando ahora, y esta es el nuevo desarrollo que voy anunciando de Brasilis, estamos empezando a desarrollar la circulación de libros, la circulación de noticias, la circulación de devociones, la circulación de saberes, la implantación de leyes. Es decir, nadie, a pesar de que ha habido extraordinarios historiadores portugueses que si no han dedicado su vida a este periodo, sí la han dedicado al periodo colonial. Todavía no tenemos una compilación de las leyes que los reyes Habsburgo promulgaron sobre y específicamente sobre Brasil en este periodo, y eso lo estamos haciendo nosotros, estamos desarrollando ahora la base de datos para que tenga estas informaciones. Y entonces, concluyendo, porque ya llevo bastante tiempo hablando, creo que sí es posible mirar y tener un enfoque diferente a periodos de la historia moderna que nos parecían o ya parecían que habían sido completados o cerrados. Es posible que las preguntas que hagamos nos lleven a resultados distintos de los que la historiografía clásica nos había dejado. Y creo sí que una manera de trabajar que es muy acorde con nuestros tiempos, porque ya somos generaciones, la mía ya un poco más vieja, ¿no? Pero la suya probablemente son generaciones nativas, ¿no? De todo el mundo digital, con lo cual la historia ya tiene que acompasar a los tiempos y tenemos que hacer historia según las herramientas que nuestra época y nuestro tiempo nos facilitan, y les aseguro que es fantástico poder dominar
este tipo de herramientas, como han visto ahí Gephi, como han visto las bases de datos, como han visto ahí las compilaciones bibliográficas digitales, etcétera, porque facilitan mucho el trabajo. Hoy en día cualquier persona que viene a trabajar, que viene a hacer la tesis conmigo, con Luigi, ya no tiene que hacerse esas compilaciones bibliográficas o de fuentes porque ya las tiene resueltas, es decir, ya puede empezar a trabajar con ese trabajo ya prácticamente hecho, lo cual facilita mucho la investigación, que es al final lo que tenemos que hacer. Es decir, ¿esto para qué es? ¿Para que Luigi y yo estemos contentos porque tenemos unos mapas ahí? Por supuesto que no. Esto es para facilitar la investigación, para que la investigación se haga de manera más fácil, para que nosotros todos tengamos ya unas informaciones compartidas. Y hablo muy bien, compartir. Es decir, no es la visión que tenían antes muchos historiadores, que incluso escondían las fuentes que usaban. Por Dios, eso es atroz. Lo que tenemos que hacer es divulgar lo que hacemos, porque, entre otras razones, está siendo financiado con dinero público. Y nosotros nos debemos a esas administraciones y, por supuesto, a esta sociedad que con sus impuestos financia nuestros proyectos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de corresponder con eso, tenemos la obligación de compartir, y no solo con los libros, como han visto también, además de los proyectos, como ven, al final salen resultados tangibles, sobre todo publicaciones y libros, pero también creo que todas estas informaciones que nosotros vamos compilando, todo este material, creo que es bueno que lo pongamos a disposición y creo que es muy bueno que personas que están empezando a trabajar ahora, personas que llegan, como nos pasó a nosotros, prácticamente sin conocimientos ni siquiera de cómo se hace la cosa y alguien te lo tiene que decir, creo que facilitarles el trabajo y que muchos doctorandos, que por cierto, no puedo dejar de reconocerles el trabajo. Muchas de las personas que han visto ahí, que participan en la base de datos, son doctorandos. Son personas que empezaron, es decir, que tuvieron conmigo una asignatura, por ejemplo, Historia de Brasil, que yo hago en la Universidad de Salamanca. Se licenciaron en Historia, me pidieron hacer conmigo como director trabajos fin de máster y han continuado con la tesis doctoral. Y de verdad, llevamos un tiempo, una muy buena racha. La última tesis que hemos tenido ha sido la de Silvia Brandão, Ramallo de Brito, una tesis excelente que ganó el sobresaliente cum laude aquí en Salamanca sobre Paraíba en la monarquía hispánica. Y Silvia contribuyó de manera tremenda a esta base de datos. Les podría mostrar las centenares de personajes que ella ha introducido aquí porque con su investigación, evidentemente, tanto contribuyó a la base de datos como ella pudo utilizar los datos de esas bases de datos para confeccionar su tesis doctoral y ella misma lo dice, habría sido mucho más complicado hacer esta tesis doctoral sin la base de datos brasilis. Entonces, tenemos ya resultados, realmente creemos totalmente y confiamos absolutamente en que esas nuevas herramientas nos van a facilitar y van a contribuir a que tengamos un mejor conocimiento y una mucho mejor investigación en historia, que al fin y al cabo es a lo que nos dedicamos.